mes antes de nuestro primer aniversario, descubrí que mi novio había tenido una aventura de 3 semanas con mi excompañera de cuarto, una rompecorazones en serie 6 años mayor que él. La semana pasada ha sido increíblemente estresante para mí, pero también puedo mirar esta situación absurda y reírme de ella. Espero que también le dé a internet una buena risa. Así es como dos imbéciles orquestaron el mayor autosabotaje de sus vidas. Mi novio y yo tenemos 21 años. Había estado saliendo con mi exnovio, a quien llamaremos Noah, desde el 22 de enero de este año. Soy estudiante universitaria y él trabaja como mesero en un restaurante. Nos conocimos a través de mi mejor amiga y compañera de cuarto, Laura, quien es como una hermana mayor para mí y ha sido compañera de trabajo de Noah durante años. Ella juega un papel importante más adelante en esta historia. Para él, fue amor a primera vista. Con el tiempo, hizo el esfuerzo de acercarse a mí y conocerme. Pronto, yo también me enamoré de él. Simplemente encajábamos. No solo había una intensa química, sino que realmente veía muchas cualidades positivas en su personalidad. Era gentil, amable, de voz suave, considerado y entrañable. Y lo que más amaba era que no solo era así conmigo. Era desinteresado y consciente de cada persona con la que se cruzaba, sin importar si eran su amigo más cercano o un cliente verbalmente abusivo. Todos nuestros amigos en común nos vieron pasar por el proceso de enamorarnos el uno del otro y apoyaron nuestra relación porque vieron nuestra compatibilidad con sus propios ojos. No éramos solo amantes, sino verdaderos amigos. Y cuando empecé a salir con él, me dijeron que tenía un hombre recto, honorable y amoroso que nunca me haría daño y siempre se preocuparía por mí. Era como un cuento de hadas. Demasiado bueno para ser verdad, lo cual ahora entiendo más que nunca. En su mayoría, nuestra relación fue feliz. Me sentía priorizada y respetada, y traté de hacer lo mismo por él. La mayoría de las discusiones o peleas que sucedieron se resolvieron sin problemas y solo nos acercaron más. Sí, a veces había incompatibilidades en nuestras disposiciones o preferencias, pero ¿qué relación no tiene esas? Aprendí mucho de él y sentía que esa felicidad nunca terminaría. Al mismo tiempo, Noah era en realidad un desastre de persona. La cantidad de carga emocional que llevaba podría llenar un maldito aeropuerto. Era huérfano y fue acogido por parientes que eran padres adoptivos ausentes. Vivió en la pobreza toda su vida, y trabajó en empleos de servicio para llegar a fin de mes. Cuando comenzó a salir, todas sus relaciones anteriores eran tóxicas, con parejas que le fueron infieles, irónicamente ahora, o que lo manipularon emocionalmente, lo que llevó a un caso de depresión severa y a una inseguridad debilitante. Le he instado a ir a terapia unas cuantas veces, pero él estaba muy en contra de la idea, ya que no estaba convencido de que lo ayudaría en absoluto, y no estaba en una situación financiera que le permitiera costearla. La mayoría de las discusiones que surgieron entre nosotros fueron provocadas directamente por sus inseguridades, que aparecían con cierta frecuencia. Se ponía sospechoso por lo que yo llevaba puesto para salir, sin importar qué era. Me acusaba de mentirle y de hacer trampa emocionalmente si le enviaba un mensaje o salía con un amigo cercano que resultara ser un chico. Hacía comentarios sarcásticos sobre los artistas masculinos de K-pop que escuchaba. También me decía que no era lo suficientemente bueno para mí, que merecía a alguien en la escuela que fuera más inteligente, más guapo, más rico o que tuviera un futuro más brillante, en lugar de un chico que sirve comida en un restaurante. Podría seguir, pero estoy segura de que entiendes el punto. Además de todo esto, estaba luchando financieramente, debido a que sus familiares lo presionaban continuamente para que pagara una deuda muy grande que habían adquirido, además de sus cuentas. Lo chantajeaban emocionalmente diciéndole que lo acogieron cuando no tenía nada, refiriéndose a su orfandad, y creían que él les debía eso. Siendo la persona desinteresada y complaciente que es, les daba el dinero en lugar de pelear. En ese entonces, recuerdo haber pensado que él era empático y generoso, pero ahora solo pienso que es un cobarde sin spine. Él fue transparente sobre todas estas cosas antes de que comenzáramos a salir. También quiero aclarar que no entré a esta relación bajo la premisa de arreglarlo. No veía sus problemas como problemas, porque estaba acostumbrada a estar cerca de amigos que tenían problemas similares. Había desarrollado una inteligencia emocional y una tolerancia para escuchar esos problemas, y sabía cómo establecer límites para mí misma, lo que evitó que afectaran mi propia salud mental. Ambos entendíamos que sus problemas eran suyos para resolver, ya que no quería cargarme con ellos.
Estaba más que dispuesta a apoyarlo emocionalmente en todo, o sugerir soluciones donde pensara que sería útil, pero no estaba obligada a ayudarlo directamente con ellos. Aunque fue difícil estar con una pareja que tenía tantos problemas como él, sus problemas no hicieron que lo amara menos. Podía ver tanto bien en él y creía que valía completamente la pena lidiar con su carga. A pesar de todo lo que él y yo teníamos que enfrentar, él hizo tanto esfuerzo en asegurarse de que yo fuera feliz, dándome tiempo y atención y asegurándose de que me divirtiera en nuestras citas. Y todas esas cosas me hicieron una novia completa y satisfecha durante el transcurso de nuestra relación. Cuando estaba con él, se volvió más motivado para pagar la deuda más rápido, para poder volver a la escuela. Quería intentar obtener un título para conseguir un trabajo más estable y sentirse lo suficientemente cómodo económicamente como para establecerse conmigo. Yo apoyaba completamente sus planes y estaba orgullosa de que fuera tan determinado. Esto es importante para más adelante. En febrero, Laura y yo terminamos mudándonos a una casa que sus padres poseían, junto con la hermana de Laura, Tana, quien también era buena amiga mía. La casa tenía 4 habitaciones, así que se necesitaba otra compañera de cuarto. Entra Angie, la chica enferma que decidió arruinarlo todo. Angie tiene 28 años y también fue compañera de trabajo de Noah y Laura. Desde entonces, dejó de trabajar ahí para comenzar en otra cadena de restaurantes. Comenzamos con buen pie y pensé que era amigable y sencilla. Salimos un par de veces y compartíamos un interés en el K-pop, pero nunca llegué a ser cercana a ella. Sin embargo, fue evidente desde el principio que ella tenía problemas propios. Decir que Angie era un desastre sería subestimar la situación. En ese momento, no la juzgué y entendí que solo estaba tratando de resolver su vida. Sin embargo, ahora definitivamente la estoy juzgando y creo que es patética. Era casi como si no tuviera nada en orden, y eso se debía a que estaba desmotivada y deprimida. No tenía objetivos o planes a largo plazo para ella misma, y como resultado, abandonó la universidad y había estado trabajando en la industria de servicios durante toda su veintena. Quería salir de ser mesera, pero no hacía planes concretos para lograrlo. Era despilfarradora, gastadora, y no tenía ningún control de impulsos, a menudo comprando en exceso a pesar de estar en una enorme deuda de tarjeta de crédito. Bebía en exceso y estaba a menudo drogada. Rara vez limpiaba, dejando su desorden y pertenencias personales donde sea que fuera. Su baño, especialmente, era horrible y olía horrendamente. En lugar de limpiar, se quedaba tirada viendo comedias, videos de YouTube o TikToks. No había nada por lo que sintiera pasión, y no era capaz de tener sus propias opiniones o personalidad, simplemente estaba de acuerdo o seguía a lo que otros decían. Aunque no es lo más relevante, tengo que dedicar un párrafo separado al trato de su perro, llamado Blue, porque es algo que me enoja mucho como dueña de un perro. Podría literal existir como otra publicación por sí sola. Básicamente, Angie parecía ser una dueña de perro decente cuando se mudó, pero se volvió más irresponsable a medida que pasaba el tiempo y puedo citar varios ejemplos de negligencia animal, por ejemplo, olvidándose de alimentarlo, bañar, pasear, sacarlo para hacer sus necesidades, etc. Presentaría un informe de crueldad y negligencia si aún viviera en esa casa. En un desarrollo separado, Noah decidió comenzar a quedarse conmigo porque mi lugar estaba más cerca de su trabajo, está a media hora más cerca. Cuando se enteró de que Angie era mi compañera de cuarto, en consideración a mí, me dijo que antes de nuestra relación, él y Angie tenían un pequeño crush el uno por el otro, pero que ninguno de los dos inició una relación, así que no ocurrió nada. Aprecié el hecho de que me lo dijera, pero en realidad, no me preocupaba. Nunca la vi como una amenaza, por la confianza que tenía en Noah y porque ella nunca parecía mostrar interés en él. Durante los primeros meses que viví con Angie, no tuve problemas con ella. Nos llevamos bien como compañeras de cuarto y conocidas. Tana y Angie incluso se convirtieron en mejores amigas y pasaron mucho tiempo juntas. Pero con el tiempo, comencé a expresar quejas sobre su limpieza y el comportamiento como compañeras de cuarto, así como sobre lo que percibía como su tendencia a aislarme de las áreas comunes. Me lo tomé muy en serio en ese momento debido a cuántos pocos amigos tenía, ya que me había mudado a un nuevo estado justo antes de la pandemia, y desarrollé una depresión a corto plazo como resultado. Quería resolver estas cosas, así que intenté hablar con cada una de ellas por separado. Al final, mis esfuerzos con Tana fueron exitosos, ya que escuchó lo que tenía que decir.
Pero mi rapport anterior con Angie se deterioró, debido a que ella me manipuló y me negó la oportunidad de expresar mis quejas. Antes de esto, le había hecho muchos favores. Nunca esperé que me los devolviera, pero al menos pensé que respetaría mis deseos de hablar. Enojada y ofendida, la dejé de seguir en las redes sociales, dejé de cuidar su perro por ella, y comencé a hacer planes para mudarme pronto. Esto ocurrió a finales de septiembre, y aquí es donde las cosas comienzan a ir aún más mal para Noah. En resumen, adquirió más cargas financieras y perdió su auto por un tiempo debido a una inscripción terminada. Tampoco tenía dinero para poder costear un nuevo auto o seguro. Sin su transporte, no tenía manera de llegar al trabajo. No podía llevarlo porque yo conducía a la escuela todos los días, y los otros compañeros de cuarto trabajaban en otros lugares. Finalmente, Angie le ofreció un nuevo puesto en el restaurante donde ella trabajaba, para que pudieran compartir auto al trabajo. No estaba feliz con esto porque Noah sabía que no me gustaba Angie, pero quería que pudiera ir a trabajar, así que no le hice pasar un mal rato con ello. Fue alrededor de este tiempo que comencé a sospechar de Angie, y sobre el pequeño crush que ella había tenido en él antes. A medida que pasaban más tiempo juntos, noté que ella lo invitaba más a salir a comer solo, él rechazó cada invitación. Ella se reía de las cosas que decía, que yo no pensé que fueran tan graciosas, y me di cuenta de que compartían un sentido del humor más parecido que el que él tenía conmigo, lo que me hizo sentir insegura. Comenzaron a bromear y a reírse el uno del otro en la casa, y no pude evitar verlo como coqueteo. Por supuesto, esto empeoró mi depresión. Me molestaba mucho solo verlos en la misma habitación, y a menudo lloraba y me asustaba por eso. Noah me aseguraba cada vez que eran solo amigos y que estaba seguro de que ella no tenía sentimientos por él, pero eso no ayudaba. Creo que fue peor porque Noah vio de primera mano lo grosera que fue Angie conmigo en nuestra disputa anterior, pero continuó manteniendo su amistad con ella porque le había conseguido un trabajo mejor y un transporte para ir y volver del trabajo. Le pregunté si había algún modo de que pudiera distanciarse de ella, y él dijo que no porque no quería hacer que el trabajo fuera incómodo. Me acusó de sacar mis inseguridades sobre él, y me pidió que confiara en él. Así que lo hice, y dejamos las cosas así. Terminamos mudándome en la primera semana de noviembre. Pude mudarme a una casa más bonita que estaba a 10 a 15 minutos de mi lugar anterior. Alrededor de este tiempo, Noah consiguió un nuevo auto, después de pedir prestados $4,000 a Angie, lo cual también no me hizo feliz, y vino conmigo a mi nuevo lugar. Pensé que mi estado mental mejoraría una vez que me mudara, y lo hizo un poco. Pero la depresión permaneció. Aún me sentía insegura sobre él trabajando con Angie. Sabía que había algunos días en los que regresaba al lugar viejo para pasar el rato con Laura, Tana y Angie, y mi mente se descontrolaba con escenarios que nunca quise pensar. También fue durante este tiempo que se acercaban mis exámenes, así que estaba abrumada con tareas escolares, y no podía dedicar ninguna de mis facultades mentales a nada más. Como resultado, me volví menos disponible emocionalmente para Noah, y las discusiones que solíamos resolver pacíficamente y con respeto ahora se convirtieron en peleas con gritos, lágrimas o silencio. La capacidad que tenía para ser paciente con él desapareció cuando apenas podía cuidar de mi propia salud mental. Todo era demasiado para mí. Después, aprendí que esto le había afectado emocionalmente más a él que a mí, porque sentía que la única persona que lo apoyaba ya no podía hacerlo. Y a partir de aquí, comienza la infidelidad. El 19 de diciembre. Es la 1 am. Estoy en vacaciones de invierno. Noah había estado en una fiesta navideña de la empresa con Angie, Tana y Laura. Laura trabaja en otro restaurante, pero bajo el mismo propietario. Recibo una llamada de Noah diciendo que llegará pronto a casa, que tiene algo que decirme que no me va a gustar, y que debería prepararme. Honestamente, no tengo idea de qué podría estar hablando. La infidelidad nunca se me pasó por la mente cuando recibí esa llamada. Así que me quedé y esperé con expectativa. Cuando entra a la casa, está moderadamente ebrio. Procede a decirme que Angie se ha acercado a él recientemente y que tiene fuertes sentimientos por él. Me dice que rechazó sus avances y la alejó cada vez, pero quería decírmelo porque se sentía culpable por seguir pasando tiempo con ella. Quería ser honesto y sentía que lo convertía en una mala persona y novio. Me prometió cortarla, incluso si hacía que el trabajo fuera incómodo para él. Porque podía ver su esfuerzo por priorizarme en ese momento, dije que no estaba molesta y que apreciaba su honestidad y transparencia. Hicimos las paces y se fue a dormir. No estaba diciendo toda la historia.
Estaba mintiendo. 5 minutos después, recibo un mensaje de Laura. Me pregunta si Noah ya me había hablado de Angie. Digo que sí, y que lo resolvimos. Ella me pregunta si puede llamarme muy brevemente, así que voy a la sala para no molestar a Noah que está durmiendo. En la llamada, le cuento todo lo que Noah me dijo. Ella suspira y me dice que me ha estado mintiendo. Confío en Laura con mi vida y sé que nunca me mentiría, así que le pido que me cuente todo lo que sabe. Ella dice que aunque no conoce los detalles, Tana le dijo que Noah y Angie han estado teniendo una aventura a mis espaldas durante las últimas 3 semanas. Su aventura era mutuo y no era como Noah dijo. Dijo que se habían acostado al menos una vez. Cuando Laura se enteró, se enfureció. Ella es como una hermana para mí, y yo para ella, y estaba enojada de que esto tuviera que sucederme. Ella confrontó a Noah en la fiesta navideña, y le dijo que si no iba y me contaba en ese instante sobre la aventura, lo haría ella misma. Supuse que se asustó, y preferiría que lo escuchara directamente de él que de alguien más. De cualquier manera, no lo logró, porque ni siquiera me dijo la verdad. Cuando lo escuché con mis propios oídos, entré en shock. Mis oídos comenzaron a sonar, como si sirenas estuvieran sonando en mi cabeza. Empecé a hiperventilar. Mi corazón parecía haberse detenido. Quería vomitar. Pensé que este hombre se suponía que era el amor de mi vida. No entendía cómo algo así podría haber ocurrido. Me di un momento. No lloré, aunque quería. Mi mente estaba acelerada. Después de una breve pausa, tomé una respiración profunda. Agradecí a Laura por informarme y ser una buena amiga. Luego, me dirigí de regreso a mi habitación para terminar con Noah, con Laura al teléfono. Lo desperté abruptamente y lo confronté con lo que había aprendido. Él negó todo. Me volví confusa, porque no pensaba que ni Laura ni Noah me mentirían. Laura dijo que le diría a Tana que me llamara mañana y me contara todo lo que sabía. Sintiendo que una ruptura estaba por suceder, Noah se levantó de la cama y comenzó a recoger sus cosas para irse. Le pregunté por qué se iba si era inocente. Dijo que era porque sabía que lo dejaría cuando supiera de Tana, y que era su palabra contra la suya. Mientras él salía, me envió un montón de mensajes de despedida. Se estaba disculpando profusamente, diciendo que borraría mi número y que merecía algo mucho mejor. También dio a entender que iba en camino a terminar con su vida. Sé que ahora es una táctica común de manipulación emocional para un infiel amenazar a su pareja con hacer algo en sus vidas para que lo perdonen. Haciendo afirmaciones como, no puedo vivir sin ti, o, eres mi única razón para vivir. Pero en ese momento, no lo sabía. Realmente tenía miedo por su seguridad. Ya no lo amaba, pero tengo suficiente decencia humana en mí para preocuparme por su vida. También le creía, porque todos sus planes futuros giraban en torno a mí. Además, preferiría no tener que lidiar con el trauma de un suicidio de un ex siguiéndome durante el resto de mi vida. Lo seguí, y lo encontré llorando en el carro. Estaba en el garaje, que estaba cerrado. No tenía la llave del garaje, así que le dije que no abriría hasta que me prometiera que no se mataría. Él repetía que solo quisiera que lo dejara tomar su vida porque eso es lo que merecía. Le dije que no tenía que hacer eso, y deseaba que pudiera seguir adelante. Me dijo que me amaba tanto que no podía soportar estar sin mí, y que no había sentido en la vida si yo no estaba en ella. Volvimos a discutir de esta manera durante otra hora antes de que tomara su llave del carro y la de repuesto, y lo arrastrara de regreso a la casa. En este punto, también estaba llorando histéricamente, solo por miedo. Una vez dentro de la casa, se dirigió directamente a la cocina, haciendo un recorrido directo hacia donde se encuentran mis cuchillos de cocina. Me di cuenta de lo que estaba haciendo y le agarré la capucha de su sudadera, tirándolo hacia atrás. Discutimos en la cocina un poco antes de que lo convenciera de ir arriba y a mi habitación. Él se sentó en el suelo y yo me senté sobre él, sosteniéndole los brazos para que no intentara salir. Él es mucho más fuerte que yo y podría arrojarme si quisiera. Pero por alguna razón, no lo hizo. Quizás porque le estaba dando esperanzas de que lo tomaría de regreso o algo así. Pero estuve allí y discutí con él durante otra hora, tratando de convencerlo de que no se quitara la vida una vez que saliera de mi casa. Finalmente, le pregunté qué se podría hacer para evitar que muriera. Él me dijo que si le daba una segunda oportunidad, lo tomara de vuelta y lo perdonara por lo que hizo, tendría la motivación para vivir y volver a intentarlo. Todos sus planes de pagar la deuda familiar, volver a la escuela y conseguir un trabajo estable eran por mí.
Y si yo salía de su vida, sentía que ya no tenía razón para hacer esas cosas por sí mismo. En ese momento, sentí que solo tenía dos opciones. La primera era dejarlo, pero esperando que él podría tomar su vida o hacerse daño. La segunda era quedarme con él a pesar de que ya no lo amara, pero aseguraría que se mantuviera a salvo y vivo. Y decidí por la segunda, porque preferiría no tenerlo muerto. Una vez que escuchó que diría que lo perdonaría y lo aceptaría de nuevo, prometió nunca volver a engañarme o traicionarme, encontrar mejores maneras de lidiar con sus debilidades, y hacerme feliz nuevamente. Le creí a medias porque sonaba tan resuelto. Finalmente, se durmió alrededor de las 3 de la mañana, pero yo no pude dormir en absoluto. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y mis oídos seguían sonando. Era la más estresada y ansiosa que había estado en mi vida. No podía dejar de pensar que podía escabullirse y terminar con su vida, pero también no podía dejar de pensar en lo que acababa de aprender. Simplemente no podía entender por qué me hubiera sido infiel cuando pensé que él me amaba como yo a él. Alrededor de las 9 de la mañana, lo desperté para que pudiera ir a trabajar. Se veía como un perro abandonado con la cola entre las patas, y sentí que lo estaba cuidando. Lo acompañé hasta su auto y le hice prometer que no se haría daño ni haría nada imprudente, y que iría directo al trabajo. Una vez que cumplió con la promesa, lo dejé ir. Todo el día, me senté en el sofá de la sala y miré por la ventana. Pensé en círculos durante horas, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Una o dos veces, me quedé dormida por puro agotamiento durante una hora. Pero cuando desperté, mis pensamientos aún estaban ahí para mí, y el estrés y la ansiedad regresaron con toda intensidad. Los efectos físicos del shock fueron bastante dramáticos, al menos para mí. Mi frecuencia cardíaca había sido tan alta que experimenté constricción en la sangre en mis manos y pies, haciéndolos hormiguear y entumecerse. Mis piernas comenzaron a tener calambres. Cuando intenté comer, sentí que iba a vomitar, no podía mantener nada en mi estómago. Estuve tan aturdida y mareada todo el tiempo. El resto de los eventos de ese día fueron básicamente Tana y Laura rellenando las piezas faltantes de la aventura para mí. Tana me contó lo que sabía de Angie por una llamada telefónica en detalle, y ella y Laura llegaron a mi casa más tarde esa noche también. Entre ellas y Noah, había piezas contradictorias de información, pero después de que todo se calmó, he podido obtener un relato con el que todos están de acuerdo. 2 semanas antes de que la infidelidad ocurriese por primera vez, Angie ya había comenzado a desarrollar sentimientos por Noah. Parecía que estaba físicamente atraída por la forma en que bromeaban e interactuaban, y también le gustaba que él fuera amable y considerado. No le reveló esto a él, y él nunca fue consciente de ello. También fue alrededor de este tiempo que se volvió severamente deprimida, pensando en cómo tenía una oportunidad con Noah y que se le había escapado. Muchos de sus amigos de su edad se estaban casando, y ella se preocupaba de que estaba agotando su tiempo. Era la semana antes de Acción de Gracias. La infidelidad comenzó emocionalmente. Noah se sentía descuidado por mí, ya que no tenía la capacidad de estar emocionalmente disponible para él cuando estaba en un mal momento en su vida. Le envió mensajes a varios amigos, incluyendo a Laura, esperando que pudieran escucharle, y tal vez darle algún consejo útil. Todos lo hicieron, pero no le dieron el consejo que quería escuchar. Quedando sin opciones, su única persona era Angie. Había estado evitando ir hacia ella, ya que sabía cómo me sentía al respecto. Pero estaba desesperado por algún tipo de compañía y fue a su casa a hablar con ella sobre las cosas. Sí, hizo todo esto a mis espaldas. Le contó sobre todos sus problemas conmigo, y ella escuchó todo y le dio consejos. Finalmente se sintió comprendido y visto, y siguieron hablando sobre sus emociones y se acercaron más. Deseaba que yo pudiera ser más como ella, al menos en este aspecto muy específico. Sin embargo, nada físico ocurrió ese día. Llega la semana de Acción de Gracias y yo salgo de la ciudad para celebrarla con mi familia. Lo había invitado a Noah, pero él rechazó, lo cual siempre pensé que era raro. Nadie pudo decirme con certeza qué día ocurrió esa semana, pero luego supe que Noah había estado en casa de Angie. Él, Tana y Angie estaban bebiendo y tomaron comestibles, así que estaban todos elevados. Noah y Angie fueron a su habitación, donde procedieron a acostarse. Noah afirma que no recuerda nada de haber tenido relaciones esa noche, excepto despertar en su habitación a la mañana siguiente. Estoy inclinada a creerle porque sé cómo se comporta cuando está elevado.
Angie también dijo que fue él quien lo inició. De todos modos, los detalles no cambian exactamente el hecho de que me fue infiel físicamente. No ocurrieron más encuentros sexuales después de eso, pero sentó la base para el engaño. Al darse cuenta de la oportunidad de comenzar la relación que siempre había querido con Noah, Angie le confesó que quería estar con él y que siempre había tenido sentimientos por él, a pesar de que tenía novia. Él indirectamente la rechazó, le dijo que merecía a alguien que fuera mejor para ella, y que aún tenía sentimientos por mí. A esto, ella lloraba, y él terminaba consolándola, secándole las lágrimas y abrazándola. Sin embargo, esto no detuvo a Angie. Empezó a perseguir a Noah de manera aún más agresiva, invitándolo a comer o a venir a su casa, y coqueteando con él en el trabajo. Seguirían pasando más tiempo juntos, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Bromeaban como siempre, hablaban sobre sus emociones y hasta se besaban múltiples veces, aparentemente, incluso en el trabajo. Esta no es la primera vez que ella hace esto, por cierto. Aprendí por parte de Tana y Laura, quienes aprendieron esto por parte de los primos de Angie, que Angie fue engañada por su primer novio hace 8 años, y desde entonces, no ha visto la infidelidad como tan mala o hiriente. Como resultado, ha caído en un patrón destructivo de ir tras chicos que tienen novias. Si alguna vez pensó que tenía una oportunidad con ellos, los perseguiría. Tenía celos de las personas que podían recibir el amor que ella siempre había querido, así que intentaba robarlo para sí misma por egoísmo e inseguridad. Incluso hizo esto con el novio de su propia prima. Nunca fui la primera víctima. Fui una de muchas, y sé que ha podido salirse con la suya porque todavía trabaja en los mismos establecimientos con esas mismas personas en la misma industria, sin una reputación que la siga. Y si puedo hacer algo al respecto, me niego a dejar que eso continúe. Después, también descubrí que Angie tenía celos de mí, lo cual no era algo que esperaba. Después de nuestro conflicto, realmente no pensé que le importara en absoluto. Pero al parecer, le tenía celos de todo lo que tenía. Tuve la suerte de tener una infancia feliz, con padres que eran, un poco demasiado, atentos conmigo y hermanos con los que me llevaba bien. Mi familia no siempre fue de clase media alta, pero para cuando me conoció, yo era considerada así. También me desempeñé bien académicamente y fuera de la escuela. Asisto a una de las universidades más prestigiosas de mi estado y sabía lo que quería hacer con mi vida después. Era lo suficientemente bonita como para atraer la atención de chicos sin esfuerzo. Tenía la madurez e inteligencia para tomar decisiones responsables por mí misma. Tenía un novio amoroso que movería montañas por mí, pero ella no tenía nada de eso. Y los quería para sí misma. No sé si quería tomar un pedazo de mi pastel, o si solo quería arruinarme. Pero tampoco me importa mucho en este momento, porque ella lo hizo voluntariamente, y nunca planeé compartir. Tana se enteró de la aventura aproximadamente a la mitad del mismo. Angie y Tana estaban bebiendo en casa, cuando Tana notó que Angie parecía querer contarle algo, pero era críptica y evasiva al respecto. Tana prácticamente tuvo que sacar la información de ella. Cuando se enteró, hizo todo lo posible para evitar que Angie siguiera adelante, aunque todo fue en vano. Intentó disuadir a Angie de ver a Noah muchas veces, trató de separarlos cada vez que estaban juntos, e incluso llegó a borrar su número del teléfono de Angie la noche de la fiesta navideña. Aunque definitivamente hubiera preferido que Tana me hubiera contado tan pronto como oyó sobre el affair, entiendo que estaba en una posición difícil y quería intentar cambiar el comportamiento de su amiga cercana primero. También aprecio que puso esfuerzo en obstruir el affair, aunque no tuvo éxito. Aunque esta travesura de relación se estaba llevando a cabo, aún estaba plagada del problema de que Noah rechazaba los deseos de Angie de tener una relación oficial. Ten en cuenta que esto tampoco cambia el hecho de que aún la utilizó y la llevó a hacerlo, incluso si no pretendía hacerlo. Ella lo amaba, y quería ser su novia con muchas ganas, y él la rechazaba cada vez porque quería estar conmigo. Ella podía notar que él no se entregaría a ella, y sabía que si no lo perseguía con tanta intensidad, él no la estaría persiguiendo a ella. Todo esto llegó a un punto culminante en la fiesta navideña de la empresa. Noah había estado bebiendo y se sentía conflictuado por toda la situación. Después de que Laura se enteró, confesó a Laura y Tana que no podía elegir entre mí y Angie, y que le gustaría estar con ambas si pudiera. También dijo algunas tonterías como, Angie es algo temporal, y OP es una inversión a largo plazo. Solo escribir todo esto me enferma.
Noah iba a salir de la fiesta e ir a mi casa, así que salió a su carro. Angie lo siguió y no lo dejó ir, así que él la dejó entrar. Ambos estaban ebrios, y hicieron su tonto juego de persecución-rechazo antes de que ella comenzara a llorar nuevamente. Fue entonces cuando compartieron un último beso antes de que Tana los encontrara y dijera que la llevaría a casa. Me repugna que él también me besara esa noche con esos mismos labios. Se fue a mi casa y el resto es historia. Lo que nos lleva a Laura, Tana y yo sentados en el sofá de mi sala y hablando sobre todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Al aprender todo esto, quería dejar a Noah aún más. No podía soportar estar en una relación con un infiel y un mentiroso. Pero seguía temiendo que él se quitaría la vida. Antes de irme a dormir esa noche, le envié un mensaje para que me llamara a la mañana siguiente. 20 de diciembre, martes por la mañana, 8:45 de la mañana. Me despierto por el timbre de mi teléfono. Es Noah. Contesto y lo confronto con todo lo que he aprendido. Le pregunto por qué me fue infiel y por qué mintió. Discutimos durante aproximadamente una hora antes de que finalmente rompiera con él. Comenzó a hablar sobre morir nuevamente, lo que me asustó. Seguía hablando sobre cómo nunca dejó de amarme y cómo quería estar conmigo nuevamente. Sospechando que ahora era una táctica subterránea, mantuve mi posición y no lo tomé de regreso. Le dije que necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones, y que si realmente me amaba, continuaría viviendo y sufriría la culpa, vergüenza y arrepentimiento por el resto de su vida. Le dije que no era justo que él tuviera la salida fácil, mientras que yo tenía que lidiar con la tristeza y el trauma. Pareció calmarse después de esto, y logré que me prometiera que no se haría daño por el momento. Una vez que colgué, contacté a 2 de sus amigos cercanos para que vinieran a chequearlo, por si acaso, y se quedaron con él ese día. La verdad, sentí que un peso se había levantado de mis hombros. Fue increíblemente liberador. Ya no estaba atada a estos eventos, y podía simplemente levantarme y seguir adelante. Pero el polvo no se había asentado todavía, y esta no fue la última vez que vería a Noah.